Pero vamos a tener el tiempo en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que estamos leyendo, no? O estamos viendo. Es ocuparnos. El domingo pasado estuvimos y hablamos sobre que teníamos que ocuparnos en qué. Muy bien, en la lectura. Ahora vamos a tratar este día y esta mañana de poder tener un tema importante en nuestras vidas, que es ocuparnos en ser ejemplo. En ocuparnos en ser ejemplo. Vamos, tengo tantas cosas acá, la Biblia, el iPad, el teléfono. Antes, cuando los predicadores de antes, ¿qué usaban acá? El cuaderno que Rivadavia, ¿se acuerdan? Gloria, todo eso. Ahora estamos con el iPad, con el teléfono. Entonces, el púlpito antes era mucho más grande, ¿se acuerdan? Ahora todo chiquitito, no entran. Espero no se me caiga nada acá. Paréntesis. Hace 2 semanas atrás predicó una persona muy parecida a mí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y habló mal de mí. ¿Se acuerdan? Ahora me dijo, tengo el micrófono. Y los muchachos del grupo pequeño donde yo voy, que sabía que tenía que predicar, dice, esta es la tuya. Así que, pero como dice, ocuparte de ser ejemplo, tengo que practicar lo que voy a hablar. Así que, Claudio, quédate tranquilo, no. Son mis mejores hermanos, no hay problema, todo bien. No te voy a hablar más. No te voy a hablar mal de nada. Así que, bueno, pero qué hermoso poder comenzar esta mañana en un pasaje muy importante. 1 Timoteo, vamos. Capítulo 4. Está linda la placa, ¿no? No la hice yo, para que sepan, no tengo tanta habilidad para hacer estas cosas. Tenemos 3 secretarias en la iglesia. Así que los predicadores, si quieren usar un día un PowerPoint, quieren hacer, Tania Benedetti, se lo pueden dar, ningún problema. Ella es la encargada de hacer los PowerPoint. Hay otra secretaria más, Analía Fernández Paz. Ella está ocupada de hacer cartas. Así que si hay que hacer cartas, no sé si está Analía, pero... Y tenemos otra secretaria, que es Laura Lectur. Y ella es Relaciones Públicas, porque le gusta... No está Laura, ¿no? Bueno, si me escucha me mata, Laura. Ella le gusta hablar, así que la tenemos como secretaria de Relaciones Públicas. Así que bueno, vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo ahí 12. Dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy vamos a tocar solamente de este versículo 3 acciones que habla aquí el apóstol Pablo para Timoteo. Y lo vamos a hacer en lo externo, en lo que es la persona, el cristiano, para afuera, que es en la palabra, en la conducta y el amor. Quiero un poco situar un poco el trasfondo de esta carta que escribió Pablo a Timoteo. Es una de las cartas pastorales, porque fue una persona, no una iglesia, sino fue a Timoteo. Se dice que en ese tiempo Timoteo tenía entre 30 y 40 años, era joven. En ese tiempo, para las personas que tenían 30 o 40 años, se decían que era bastante joven. Y estaba en un contexto allí, esa carta y Timoteo, en la región de Éfeso, ¿ok? Con problemas en ese tiempo. Si uno ve en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías terminales. Y sigue narrando esos versículos porque había allí mucha confusión en la iglesia de Éfeso y muchos falsos maestros. En el capítulo 4, podemos ver en los primeros versículos también, dice que el Espíritu dice Pablo,
claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y sigue hablando esos versículos, un poco exponiendo el apóstol Pablo de lo que se está viviendo en ese tiempo, un tiempo difícil, en el cual Timoteo estaba allí y le dice allí Pablo a Timoteo que él tenía que ser ejemplo, tenía que ser ejemplo, a pesar de su juventud, tenía que ser ejemplo. ¿Y en qué decía ahí este versículo? En que dice palabra, conducta y amor. Las primeras tres cualidades. Y podemos ver de que aquí el apóstol Pablo a Timoteo le dice, a pesar que sos joven, a pesar que vivís en un tiempo y en un momento hostil de allí en la región de Éfeso, a pesar que tenés que estar hablando quizás a ancianos y a personas que eran mayores que él, tenía que él tener esto como algo principal en su vida. Dice que él tenía que ser ejemplo, tenía que ser ejemplo. Y podemos ver aquí, y ya terminando con esta introducción, podemos ver de que la palabra allí que dice en cuanto a lo que es el ocuparse, podemos ver de que tenemos que saber que tenemos que concentrarnos en un objetivo. Eso es la palabra ocuparse. Uno tenía que concentrarse en un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El poder ser ejemplo, poder ser ejemplo. ¿Y en qué tenía que ser ejemplo? Podemos ver en la palabra. Vemos que las palabras, ahí podemos poner, perfecto, en la palabra. Podemos ver ahí en esta placa que no solamente tenemos el ejemplo en la palabra en dos circunstancias, con nuestra boca y con nuestra lengua. Eso es lo exterior. Y eso es importante que podamos pensar en esta mañana. Uno tiene que estar siendo ejemplo. ¿Y qué ejemplo? Con la palabra. Con la palabra. Y la palabra me lleva a poder decir que está en nuestra boca, que es algo exterior, y en nuestra lengua. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice allí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que esté haciéndonos mal puede salir de nuestra boca. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo, sé ejemplo en palabra. Y podemos ver de que en nuestra vida tenemos que ser ejemplo cómo podemos utilizar nuestra boca. Dice allí en Efesios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de edificación. ¿Cómo son nuestros comentarios cuando estamos en un grupo? Quizás en el trabajo, en la escuela, mismo en la iglesia. ¿Cómo hablamos? La Biblia dice que no tenemos, acá dice la Biblia y este versículo, que ninguna palabra tiene que salir de nuestra boca que corrompa, sino la que sea necesaria para la edificación. Y podemos ver que no solamente con la palabra, sino con nuestra lengua. Ahí hay un miembro en nuestra boca que es la lengua. Y qué difícil es a veces poder estar allí controlando lo que es nuestra boca y nuestra lengua. Y ahí Santiago nos describe muy bien en cuanto a lo que habla de nuestra lengua. Ahí en Santiago capítulo 3, versículo 2 al 10. Yo le dije a un hermano si nos puede estar leyendo esos textos, por favor. Santiago 3, del 2 al 10 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Muy bien, gracias Pablito por haber compartido este párrafo de la palabra de Dios. Y aquí vemos en cuanto a las palabras, importante poder saber y la lengua, poder saber controlarla. Una vez un pastor de una iglesia habló sobre una anciana que estaba en la congregación, que dijo un dicho, o dijo algo de referencia en cuanto a esto, y decía así, para que ustedes estén sabiendo, dice, si yo sé que hablo mucho, pero siempre me cuido de decir algo que no sea la verdad. Y así decía la anciana. Yo sé que hablo mucho quizás en la congregación, pero siempre trato de decir la verdad. Y a veces uno no tiene que hablar tantas cosas, sino uno tiene que estar refrenando su lengua. Y vemos allí también que aquí Santiago nos da 3 ejemplos. ¿Qué habla allí? Del caballo, del barco, muy bien. ¿Y qué más? Y del fuego. Y ahí vemos que habla del caballo en cuanto a lo que es el freno, el barco, está linda la imagen del barco, ¿no? Con el timón y también el fuego con el tema de la chispa. Y vemos allí que aquí Santiago está hablando de que a veces la lengua es semejante a un caballo que está, desenfrenado. Cuando no tiene el freno, uno no lo puede domar. ¿Qué se dice? Que es un caballo se desbocó, ¿no es cierto? Me pasó algo en la vida con un caballo. ¿Quieren saberlo? ¿Sí? ¿Quieres saberlo, Sofi? ¿Qué me pasó así? Una vez estuve en un campamento, era joven. Estaba en un campamento acá. Un tiempo fui joven, venía a los campamentos. Y vine 2 semanas, no me gustaba tener una semana, 2 semanas. Y había una actividad que se llamaba Campamentistas en Acción. ¿Te acordás, Noemí? ¿Sí? ¿Te acordás lo que me pasó? No. Ah, bueno, se ríe por lo que me pasó. Se me voy a contar. Una semana era dentro de la propiedad y otra semana era fuera de la propiedad. Hacíamos carpas, eran campamentistas en acción. Entonces, la actividad que hicimos afuera, nos fuimos con caballos. Estaba ahí los caballos, estuvimos por la laguna, hicimos las carpas, lindos los caballos, ahí todo más. Pero llegó en cierta parte de la semana que teníamos hambre, porque a veces no se come muy bien en los campamentos, ¿no es cierto? Así que teníamos hambre. Y nuestro jefe, paréntesis, que los conocen, de ese grupo, era Jorge Racibiluc. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién era Jorge? Una persona así, bien derecha. Y un día Jorge dice, voy a buscar la comida al campamento, porque tenía que ir a buscar al campamento, pero ustedes quédense acá y armen todo lo que es el almuerzo. Y nosotros hicimos algo que no se hace, desobedecer. Así que como jóvenes agarramos nuestros... porque teníamos hambre y tengo familia viviendo acá en Monte, en el pueblo. Y en ese tiempo tenía una prima mía que tenía una despensa. ¿Qué dijimos? Me voy a la despensa a buscar
a buscar provisiones. Prima, tenemos hambre, así que danos. Y tuvimos que agarrar a los caballos. Pero ¿saben qué pasó? Yo tenía un caballo que decían que era mansito. Le ponían nombre a los caballos, era Caracola, se llamaba. Era el caballo más mansito. Me subí al caballo y empecé ahí andando fuerte con otros chicos que estaban allí, pero se le salió el freno. ¿Sabe dónde terminé, no? Bueno, en el piso. Así que esa fue mi relación con el caballo cuando uno no tiene el freno puesto. Me acordé toda la semana del caballo y sin freno. Pero es importante que, por eso Santiago habla acá del ejemplo del caballo. Dice aquí que el caballo puede ser domado cuando tiene ese freno. Y mismo el barco, dice que capaz es un barco tan grande, pero tiene que ser dirigido por el timón, ¿no es cierto? Y luego también da el ejemplo del fuego, ¿no? Que una chispa puede arder algo tan grande, o sea, es una chispa es algo tan pequeño que puede tener un fuego tan grande. Eso es lo que produce la lengua. Hay un escritor que da un ejemplo en cuanto a lo que es la lengua y el barco, que es Matthew Henry. Quiero leerlo. Dice, un caballo desbocado es un animal temible. Espero que no se me acabe, no se me apague esto. Dice, empieza a leer. Un caballo desbocado es un animal temible, pues es capaz de atropellar todos y a todos que se ponen o se cruzan en su camino. Un ser humano de lengua desenfrenada es mucho más de temer que un caballo desbocado, pues puede atropellar todo cuanto más digno y santo hay en el universo. Sin embargo, también el ser humano, que es capaz de poner freno a su boca, es capaz de también poner freno a toda persona. Tomemos como ejemplo las naves, como ejemplo, a pesar de las grandes que son y de los fuertes, con los vientos que las embisten, son conducidas por medio de un timón pequeñísimo, a donde el piloto quiere que vaya. El poder que hace falta para resistir a la fuerza de los vientos, el pequeñísimo tamaño del timón comparado con la magnitud de las aves, de las naves, de este modo vemos claramente cómo causas pequeñísimas pueden producir grandísimos efectos. Estos efectos son muy buenos en las dos ilustraciones del autor sagrado, pero son catastróficos en una lengua que carece de freno, como lo estamos viendo ahora. Y por eso es importante que tenemos que ser ejemplo en las palabras. Y cuidar nuestra lengua, cuidar lo que hablamos. Porque aquí vemos y nos da ejemplo, una chispa lo que puede arder, lo que puede causar. Me acuerdo una vez cuando recorría y tenía que ir al Hotel Pichitraful, muchos de ustedes lo conocen, el Camino Siete Lagos. Ahí hay bosques hermosos, que son bosques milenarios, de árboles que son grandísimos y que por miles y miles de años están ahí. Pero ¿saben qué pasó un día? Un grupo de mochileros en el lago Machónico, y si ustedes pueden ir y lo ven, si van por ahí lo van a ver, del lado derecho hay un bosque hermoso, dejó algo prendido. ¿Saben qué pasó? Se incendió todo. Todo ese bosque echado a perder porque no era inaccesible entrar con los bomberos o con alguien para poder apagar. Y si uno pasa por ahí, ve todos los palos pelados y eso va a pasar años para poder recuperarse. ¿Todo por qué? Por una chispa. Eso que tardó en crecer miles de años, en un poco de tiempo, se destruyó. Queridos hermanos, ¿cuánto puede pasar con nuestra boca cuando hablamos nuestra lengua? Quizás herir a un hermano, quizás estar teniendo allí algo en contienda.
tenemos que controlarla, porque cualquier chispa puede estar quebrando una relación. Por eso tenemos que ser ejemplo ¿en qué? En la palabra. Seguimos, no solamente en la palabra, sino en la conducta. Podemos ver ahí que la conducta significa que es el comportamiento y la forma de ser de una persona. Pablo decía a Timoteo, sé ejemplo, no solo en la palabra, sino también en la conducta. Es un estado de vida permanente. Un versículo muy conocido, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es, o somos. Las cosas viejas pasaron. Mi conducta antes quizás era la errada, quizás mi conducta era la desviada, pero una vez que Cristo mora en nuestras vidas, nuestra vida cambia y nuestra conducta tiene que estar cambiando. Podemos saber que tenemos esa conducta en dos significados. Primero, como dice Carlos, ¡ching! Sí, así, ¿no? Decía cuando quiere cambiar de placa. Mostrando. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta? Mostrando, que sea a la vista. Mostrar es exponer a la vista. Ahí Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Podemos saber de que tenemos que estar mostrando. Tenemos que saber de que tenemos que el manifestarse como uno está conduciendo, ¿sí? Podemos saber de que tenemos que demostrar, como dice este versículo, ¿por qué? Por las obras. Si uno se conduce bien y puede mostrarlo, es a través de las obras. Ahí podemos ver que también un versículo en Lucas capítulo 6, 43 y 44 dice que por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Por los frutos lo conoceréis. Y uno se puede conducir en la vida mostrando a través de los frutos. Si uno no tiene fruto, uno no puede estar allí teniendo allí algo a la vista y poder estar allí cosechando lo que uno puede estar haciendo. 2 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, en cuanto a este punto, el apóstol Pablo está ahí defendiendo su ministerio y dice allí en capítulo 3, versículo 1 y 2, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y dice que las cartas de presentación eran sus vidas. Era una carta abierta y eran las vidas de lo que el apóstol Pablo había trabajado. Y eso es lo que podían mostrar ellos a esa iglesia. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es mi conducta delante de los demás? Delante de los demás tenemos que pensar que tenemos que mostrar buenos frutos, una buena obra. No solamente mostrando, sino es... Si viene la otra placa. A ver, subimos. Es siguiendo, acá está, siguiendo. Es ir en busca de alguien y dirigirse, ¿sí? Qué bueno poder pensar que no solamente tenemos que estar mostrando, sino tenemos que estar siguiendo. Otra cualidad, ir en busca de alguien y dirigirse hacia allí. Segunda Timoteo, vamos de nuevo a Timoteo, capítulo
3. Podemos ver allí también de que está hablando el apóstol Pablo, comenzando este capítulo en forma plural. Está hablando de todos los hombres y todos los que estaban haciendo en cuanto a lo que yo le decía antes de la falsa doctrina. ¿Se recuerdan de que el apóstol Pablo hablaba mucho en Timoteo de la falsa doctrina y habla en cuanto a todos los hombres? Pero el versículo 10 habla allí en forma personal. Dice, pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina y que dice, mi conducta. A pesar de todo lo que estaba pasando en la vida de Timoteo, dice de que él había sido sobrio mostrando una conducta ejemplar. Seguir. Es importante en nuestra vida que cada día de nuestras vidas podamos seguir y tener una conducta intachable. Podemos ver allí que podemos seguir en forma personal. Si uno es joven y no tiene familia, puede pensar, o no tiene una familia en cuanto a esposo, hijos, puede pensar en que uno tiene que seguir en forma personal. Por ejemplo, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, hay un ejemplo. Capítulo 1. Y aparece un hombre de Dios que siguió a Dios. Versículo 34. Dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Excepto quién? ¿Qué dice ahí en Deuteronomio? Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque dice ahí, el párrafo termina, seguido fielmente a Jehová. Caleb, un hombre de Dios, a pesar también allí que dice la palabra de Dios de que en esa generación no iban a ver la tierra prometida, excepto quién era, Caleb. ¿Por qué? Porque había seguido a Dios. Qué importante pensar que tenemos que mostrar una conducta no solamente mostrando, sino siguiendo. Y también podemos pensar en cuando termina la vida Josué. Y un versículo muy conocido. No solamente Caleb en lo personal, sino Josué como familia. Dice allí el versículo 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante ver la vida de Josué con su familia, una familia en cual estaba intachable, servir a Jehová, seguirle, temerle. Y eso es importante a nivel de familia. ¿Querés ser ejemplo? No solamente en la palabra, sino en la conducta, en lo personal y también en lo familiar. Y eso es lo que quería decirle el apóstol Pablo allí para Timoteo. Terminando, hablamos de lo que era allí en la palabra, lo que es en la conducta y lo que es en el amor. En el amor. Y hablamos mucho de esto. ¿Se acuerdan? El mes pasado hablamos y nos tomamos varios domingos y no quiero hablar mucho en cuanto a esto porque fue de mucha bendición todos esos domingos, pero solamente mencionar que el amor es un sentimiento que se expresa de varias maneras y hacia diversos objetivos, ¿no es cierto? Y podemos pensar que uno puede hacer tanto mal cuando uno no está amando de la manera que Dios quiere. Y podemos pensar de que cuando uno no era de Dios y no estaba con Cristo, podía estar
teniendo un amor distinto. Y la Biblia nos habla de ese amor distinto. Pone la otra placa. Cosas malas que uno puede amar o puede amar a una persona. La vanidad. No solamente lo vamos a mencionar. Salmos 4:2. El mal. Amar el mal. Salmos 52:3. Amar las palabras perniciosas. Y me quise buscar la palabra, el significado de la palabra pernicioso o perniciosa, y es causar daño. El amar la mentira, Salmo 62:4, y el amar al dinero, como dice ahí, 1 Timoteo 6:10. Muchas veces, y vemos que este mundo tiene lejos y enfocado mal el amor. Pero dice ahí Romanos capítulo 5, versículo 5, que cuando el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros, hubo un cambio, ¿no es cierto? Hubo un cambio. Y ahí podemos pensar en esta mañana que podemos ser ejemplo no solo en la palabra, en la conducta y en el amor, produciendo cambios en qué. Pongamos la última placa. En el amar al amigo. ¿Qué dice Proverbios? Un versículo muy conocido, Proverbios 17:7. Lo podemos decir casi hasta de memoria. Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo. Podemos ver ahí ese versículo. Qué bueno poder pensar que tenemos que amar ¿a quién? A nuestro amigo. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Importante, el amor produce cambios y tenemos el ejemplo en amar a nuestro amigo. Quizás tenemos tantos amigos y conocidos aquí en el pueblo que están pasando por necesidades. Tenemos que amarle y poder llegar a él. No solamente dice amar al amigo, sino algo que quizás nos cuesta mucho. Dice ahí, ¿amar a qué? Al enemigo. Ahí en Mateo 5:44, dice que tenemos que estar amando a nuestro prójimo. Dice ahí Mateo, vamos a buscarlo, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Qué difícil, ¿no es cierto? Amar a nuestros enemigos. Pero aquí dice, queremos ser ejemplo en amor, lo tenemos que hacer. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestro amigo, amar a nuestro enemigo. Por último, amar a tu hermano. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, ¿qué dice ahí? Entrañablemente, ¿sí? Que dice de corazón puro. ¿Saben qué quiere decir esa expresión entrañablemente? De las entrañas, las entrañas, de lo profundo. Ese es el amor que tengo que tener a mi hermano. Qué importante es el ejemplo de Pablo a Timoteo. Timoteo, no solo ames de palabra, no solamente amás por la conducta, sino por el amor que produce cambio. Amar al amigo, amar a tu enemigo y amar a tu hermano. Para terminar, decir entonces que todo lo que es el amor es conocer y practicar. Conocer y practicar. Y podemos pensar en esta mañana que, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, sos joven Timoteo, ¿no es cierto? Tenés una vida
por delante. Tenés un ambiente quizás que no era el más favorable dentro de Éfeso, pero sé ejemplo en la palabra, en la conducta y también en el amor. 3 cosas externas que uno puede estar viendo cada momento, pero que lo puede estar apropiando en la vida. Y qué lindo puede ser ejemplo. Uno dice, bueno, quiero ser ejemplo de esto, de lo otro. Y la Biblia aquí nos habla que podemos ser ejemplo en estas 3 cualidades. Ojalá que Dios nos ponga en esta mañana ese corazón de poder estar ocupándonos. ¿Se acuerdan que era ocupar? Concentrar el tiempo y en estas 3 cualidades que son bien prácticas y que son activas para cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por el tiempo en su palabra y también que podamos pensar que tenemos que estar teniendo estas 3 virtudes para poder estar siendo también de bendición a otros. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra en nuestras vidas. Señor, que podamos estar apropiándonos en esta mañana y de ser ejemplo. Alguien que podamos estar teniendo ahí como algo sublime. Y ser ejemplo, Señor, en el día a día, en el diario vivir, en nuestra palabra, como hablamos. Vimos que no tenemos que estar teniendo en nuestra boca, en nuestra lengua, ninguna palabra que sea corrompida y que haga daño a mi hermano, a mi familia, sino que podamos controlar eso, la palabra. También una conducta de poder estar mostrando a este mundo que somos distintos, que Cristo nos cambió y podemos seguir y abrazar, Señor, tu palabra para poder practicarla y poder amar, amar, como pudimos ver en esta mañana, amar a mi amigo, amar al enemigo, amar a mi hermano. Que podamos sobre todas cosas amar tu palabra, que es la que nos cambió nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.